Wyoming. Valles amplios, cielos abiertos, cadenas montañosas que se extienden más allá del horizonte. Es el estado menos poblado de América y tal vez el más silencioso. La tierra se siente virgen, como si el tiempo hubiera elegido avanzar un poco más lento aquí. Sin embargo, no siempre fue pacífico. Hace unos 640.000 años, este paisaje tranquilo fue el punto cero de uno de los eventos más violentos en la historia de la Tierra. No fue una erupción, sino un apocalipsis. Un supervolcán desgarró la corteza, liberando más de 1.000 kilómetros cúbicos de roca fundida. La ceniza llovió sobre medio continente. Los cielos se volvieron negros. Las temperaturas bajaron. Especies enteras desaparecieron. El planeta mismo pareció estremecerse. Pero la historia no terminó. El volcán nunca murió. Solo se durmió, listo para despertar en cualquier momento. Sobre el gigante dormido en el Parque Nacional de Yellowstone, la Tierra es inusual, inestable. Los géiseres entran en erupción, las fumarolas lanzan vapor al aire frío de la montaña. Los ríos corren calientes. El sitio experimenta constantemente pequeños terremotos y la Tierra se eleva alrededor de 6 pulgadas cada año. Las naciones indígenas han convivido con este extraño paisaje durante milenios, pero para los forasteros, Yellowstone era casi mítico. No fue hasta finales del siglo XIX cuando la verdad se hizo imposible de ignorar. Y en 1872, el presidente Ulysses Grant firmó la Ley de Protección del Parque Nacional de Yellowstone. Fue la primera vez que un gobierno declaraba un lugar intocable, no para el asentamiento o la industria, sino para todos. Había nacido la idea misma de un parque nacional. Más de la mitad de los géiseres del mundo se encuentran en Yellowstone, y los flujos de lava de erupciones pasadas cubren la mayor parte del área terrestre. Ninguna característica define tanto al parque como el Old Faithful. El nombre mismo sugiere fiabilidad, un reloj natural instalado en lo profundo de la Tierra. El Old Faithful entra en erupción de media cada 90 minutos. Cada explosión lanza miles de galones de agua hirviendo al cielo, alcanzando alturas de 185 pies. El espectáculo dura hasta 5 minutos y todo comienza justo bajo la superficie, donde el calor volcánico de Yellowstone convierte el agua subterránea en un potente vapor. La presión aumenta, el vapor se expande. Al final, el sistema llega a un punto de ruptura. La erupción es la válvula de escape.
El agua que explota hacia el cielo desde el Old Faithful no desaparece simplemente. Todo ese escurrimiento sobrecalentado se reúne en una única e improbable arteria, el río Firehole. El nombre suena dramático, y debería. Este río no es ordinario, nace de un corazón volcánico. El Firehole atraviesa el corazón de la cuenca superior de Yellowstone, recogiendo agua de cientos de fuentes termales y géiseres. Con una extensión de unas 21 millas antes de unirse al río Madison, es el torrente sanguíneo vivo del parque. Las aguas corren más cálidas que casi cualquier otro río de la región, rondando a menudo los 70 grados Fahrenheit. Su superficie brilla incluso cuando las temperaturas del aire bajan del punto de congelación. Y con ese calor viene la química. Los minerales y silicatos disueltos aquí dan forma a los paisajes río abajo, creando terrazas, recubriendo rocas y tiñendo las orillas con tonalidades naranjas y óxido. Y justo antes de que el río se desvíe, pasa por el cráter Excelsior, antaño el geyser más grande del mundo. A finales del siglo XIX, las primeras expediciones describieron erupciones que lanzaban agua a 300 pies de altura. La última erupción importante conocida fue en la década de 1890, una serie tan potente que destrozó las tuberías internas. Desde entonces, el Excelsior ha quedado en silencio como geyser. Hoy en día, descarga cantidades asombrosas de agua. Se calcula que 4.000 galones por minuto fluyen hacia el río Firehole. La escala es difícil de comprender. La mayoría de los géiseres de Yellowstone liberan su energía en ráfagas y luego descansan. El Excelsior simplemente sigue fluyendo sin parar. Algunos científicos creen que su pasado violento dañó permanentemente el sistema subterráneo que alimentaba las erupciones. Otros sostienen que podría volver a entrar en erupción algún día. En Yellowstone, el suelo siempre deja lugar para las sorpresas. Y en efecto, justo río arriba la tierra se abre a algo aún más extraño. Una visión que parece que no debería existir en la Tierra. Se trata de la Grand Prismatic Spring, la joya de la corona de las fuentes termales de Yellowstone. Con 370 pies de ancho y unos 120 pies de profundidad. Es la fuente termal más grande de Estados Unidos y la tercera más grande del mundo. Los colores no son minerales ni trucos de la luz. Son organismos vivos, mantos de bacterias amantes del calor llamadas termófilos. Cada anillo corresponde a un rango de temperatura diferente. Cerca del centro abrasador, donde el agua supera los 160 grados Fahrenheit, casi nada puede vivir, dejando un azul puro y cristalino. Más hacia afuera, a medida que el agua se enfría, los microbios florecen. Verdes, amarillos y rojos se extienden hacia el exterior, formando un arco iris viviente. La cuenca de géiseres Norris es la zona térmica más caliente, antigua y más inestable de Yellowstone. Geológicamente hablando, está situada justo sobre un importante sistema de fallas, donde el magma y el agua
se encuentran de formas impredecibles. Las temperaturas aquí pueden superar los 459 grados Fahrenheit. Norris se divide en dos secciones principales: Porcelain Basin y Back Basin. Porcelain es austera, casi lunar. Terrazas de sílice blanca se extienden en todas direcciones, teñidas de azules y verdes por los minerales y la vida microscópica. Back Basin es diferente. Está más boscosa, pero no es menos volátil. Aquí encontrarás géiseres que desafían las expectativas. El más famoso es el Steamboat Geyser, el géiser activo más alto del mundo. Cuando decide entrar en erupción, lo que puede ocurrir con años de diferencia o en cuestión de días, lanza agua a más de 300 pies de altura. Su último ciclo activo comenzó en 2018, con más de 100 erupciones importantes en solo unos pocos años. A diferencia de la fuerza explosiva de los géiseres, Mammoth Hot Springs se define por un movimiento que no se puede ver del todo. Una escultura lenta y constante de piedra mediante el agua caliente y el tiempo. El agua subterránea sobrecalentada, rica en carbonato de calcio, surge de las profundidades de la corteza terrestre y fluye sobre la superficie. A medida que se enfría, deposita travertino, una forma de piedra caliza que se acumula en terrazas, montículos y pozas poco profundas. El resultado es un paisaje que parece casi de otro mundo, blanco como el hueso en algunos lugares, teñido de naranja o verde en otros, con formas de cascadas congeladas. Las formaciones de terrazas de Mammoth evolucionan constantemente. Algunas áreas se secan a medida que surgen nuevos manantiales cerca, creando un mosaico de zonas activas e inactivas. Estas terrazas no solo están formadas por la geología, sino que también están coloreadas por termófilos, pintando la roca en tonos de óxido, amarillo y marrón. En el corazón de la meseta volcánica del parque se encuentra el lago Yellowstone, el lago de gran altitud más grande de América del Norte. Puede parecer sereno, amplio y azul, rodeado de bosques y montañas, pero como todo en este parque, no es lo que parece. El lago llena parte de la enorme depresión dejada por la erupción cataclísmica que formó la caldera de Yellowstone. Bajo la superficie, los respiraderos hidrotérmicos todavía burbujean, dando forma a extrañas formaciones en el lecho del lago. Los científicos han cartografiado domos activos que se elevan bajo el agua, lo que demuestra que el volcán no está inactivo. El calor y la presión siguen trabajando,
remodelando la cuenca y construyendo el siguiente capítulo en la historia geológica de Yellowstone. En la orilla occidental del lago se encuentra un lugar donde el calor volcánico surge de debajo de las olas. La cuenca de géiseres West Thumb. Esta cuenca es más pequeña que otras áreas geotérmicas de Yellowstone, pero no por ello menos dramática. Las fuentes termales emiten vapor contra el frío aire alpino y los géiseres burbujean a pocos pasos del lago. Algunos respiraderos incluso se encuentran bajo el agua, creando columnas fantasmales que se elevan a través de las aguas poco profundas. West Thumb es, de hecho, un cráter dentro de un cráter. Hace unos 150.000 años, una violenta explosión hidrotérmica abrió esta bahía. Lo que se ve hoy, la entrada en forma de arco y su costa de formaciones térmicas, es el remanente de aquel evento. Al igual que otras cuencas de géiseres, West Thumb cambia constantemente. Algunos respiraderos quedan inactivos, otros vuelven a la vida. La columna vertebral del parque es el río Yellowstone. Fluye a lo largo de más de 670 millas, lo que lo convierte en el río sin represas más largo de los 48 estados contiguos de Estados Unidos. Nacido en la cordillera Absaroka, atraviesa valles, prados y lagos antes de volverse violento. El río se abre paso en la roca volcánica blanda, y aquí la tierra da paso al Gran Cañón del Yellowstone. Tiene 20 millas de largo, hasta 1.200 pies de profundidad y media milla de ancho. Las paredes están pintadas de rojos óxido, amarillos azufre y vetas de naranja. Estos colores no son casuales, son el resultado de la alteración hidrotérmica. Roca volcánica cocida y transformada por el calor y los gases. En la cabecera del cañón, las Upper Falls caen 109 pies en una poderosa cortina de agua blanca. Pero son las Lower Falls, con 308 pies de altura, las que se llevan el protagonismo. Tienen casi el doble de altura que el Niágara, y el rugido del agua al chocar resuena por todo el desfiladero. La fuerza del agua ha ayudado a tallar el cañón a lo largo de los siglos, ayudada por el deshielo de los glaciares y la erosión. El Valle de la Mar, en la esquina noreste de Yellowstone, es uno de los mejores lugares de América del Norte para observar la gran fauna silvestre. Las praderas abiertas y los cursos de agua bordeados de álamos
crean terrenos de pastoreo de primera. Los residentes más famosos son los bisontes. Yellowstone alberga la única manada de bisontes continuamente salvaje. Con números que superan los 5,000 ejemplares. El Lamar es una de sus zonas principales. En verano, las manadas se extienden por el suelo del valle, pastando en grupos dispersos. Cuando las temperaturas bajan, los bisontes se mueven menos pero trabajan más duro, barriendo la nieve con sus enormes cabezas para alcanzar la hierba que hay debajo. Otros animales comparten el valle. Los antílopes berrendos deambulan por aquí, siendo los animales terrestres más rápidos del hemisferio occidental. Los alces se reúnen en grandes manadas. Y desde 1995, cuando los lobos fueron reintroducidos en Yellowstone, el Lamar se ha convertido en uno de los mejores lugares del mundo para verlos en libertad. A diferencia de los géiseres o el cañón, esta parte del parque no trata de maravillas geológicas. Se trata de la vida, manadas, cacerías, migraciones, desarrollándose tal como lo hacía hace siglos. Al sur de Yellowstone, la cordillera Grand Teton se eleva como un muro desde el suelo de Jackson Hole. Picos de granito dentados cortan el cielo de Wyoming, sin colinas suaves que amortigüen su ascenso. Es una de las cadenas montañosas más jóvenes de América del Norte, empujada hacia arriba hace solo 9 millones de años. Apenas unos instantes en el tiempo geológico. El nombre Teton proviene de los tramperos franco-canadienses de principios de 1800, quienes, impactados por la forma de la montaña, le dieron este nombre irreverente. En el centro se encuentra el Grand Teton, de casi 14,000 pies de altura, el pico más alto de la cordillera. Su perfil afilado domina el horizonte. El Parque Nacional Grand Teton fue establecido en 1929, pero solo protegía los picos. El valle no se añadió hasta 1950, gracias a las compras de tierras de John D. Rockefeller Jr. Hoy, más de 300,000 acres de naturaleza salvaje forman la zona protegida. Los alces son algunos de los habitantes más reconocibles del parque. Son los miembros más grandes de la familia de los ciervos, y a menudo superan los 6 pies de altura hasta los hombros, con enormes astas en los machos. Los osos negros y los osos grizzly también recorren el parque. Los grizzlies son más grandes y tienen una característica joroba sobre los hombros, mientras que los osos negros son más comunes y presentan distintos colores. Se alimentan de todo, desde bayas y raíces hasta peces y carroña. En primavera y otoño, los osos están especialmente activos, buscando alimento para acumular reservas de grasa antes de la hibernación invernal. Al pie de la cordillera,
el lago Jenny descansa justo contra la base de los Tetons. Los acantilados se elevan directamente desde la orilla y el agua desciende rápidamente a más de 250 pies de profundidad. Al igual que las montañas, el lago fue tallado por glaciares. El hielo se abrió paso cañón abajo, excavando una cuenca que se llenó con agua de deshielo. Fue nombrado en honor a Jenny Lake, una mujer Shoshone que vivió aquí en el siglo XIX con su esposo. La pareja asistió a las primeras expediciones en la zona, y el nombre del lago honra la contribución de Jenny a la historia temprana del parque. Hoy en día, el lago Jenny sirve como un centro neurálgico para los visitantes. Un ferry transporta a los excursionistas a través del agua hasta el inicio del sendero en Cascade Canyon. Desde allí, los caminos conducen a cascadas ocultas y miradores, ascendiendo más allá hacia las tierras altas. Más allá de la orilla del lago se extiende Jackson Hole, un nombre que suena a pueblo fronterizo, pero que es algo más grande. Un valle, largo, ancho y rodeado de montañas. Los antiguos tramperos lo llamaban agujero, porque descender a él desde las montañas se sentía como entrar en un enorme cuenco. A través de su corazón serpentea el río Snake, una cinta de agua que ha dado forma a la tierra durante milenios. Con origen en Yellowstone, gira hacia el sur a través del valle, antes de abrirse camino a través del oeste americano. El icónico mirador en el Snake River Overlook fue hecho famoso por la fotografía de Ansel Adams de 1942. La cinta brillante de agua recorre el valle con los Tetons cubiertos de nieve elevándose al fondo. En invierno, el río continúa fluyendo, incluso cuando la nieve cubre el valle circundante. Se vuelve más silencioso, pero no menos importante, proporcionando agua abierta para la fauna y sosteniendo la vida durante todo el año. En el borde de Jackson Hole se alzan unos cuantos establos desgastados por el tiempo, conocidos como Mormon Row. A finales del siglo XIX, familias mormonas de Idaho cruzaron el paso Teton en busca de nuevas tierras de cultivo. Atraídos por la promesa de un suelo fértil, construyeron asentamientos agrupados aquí en el valle, en lugar de ranchos aislados. Este patrón reflejaba sus valores culturales. El trabajo compartido y la fe en la construcción de una comunidad que pudiera resistir los largos inviernos de Wyoming. La vida aquí nunca fue fácil. Sin embargo, Mormon Row prosperó durante décadas, con escuelas, granjas y familias labrándose la vida a la sombra de los Tetons. Cuando el Parque Nacional Grand Teton se expandió a mediados del siglo XX, muchos de los asentamientos fueron abandonados. Lo que queda es un fragmento fantasmal de la historia humana frente a uno de los paisajes más espectaculares de América.
Al sureste de Jackson Hole, la tierra se eleva de nuevo. La cordillera Wind River se extiende por más de 100 millas. Los picos se elevan por encima de los 13,000 pies. El Gannett Peak, el más alto, alcanza los 13,800 pies, el punto más elevado de Wyoming. El granito domina las tierras altas, salpicadas de lagos glaciares. Más de 1,000 de ellos reflejan el cielo como espejos dispersos. Pocos lugares capturan el espíritu alpino de Wind River mejor que Titcomb Basin. Un valle de gran altitud rodeado de picos dentados. La cuenca es remota. Llegar a ella requiere varios días de excursionismo con mochila, pero el esfuerzo se ve recompensado con una vista inigualable. Cerca de allí, el Cirque of the Towers acapara todas las miradas. Un grupo de acantilados afilados como navajas que parecen imposiblemente empinados. Sus caras de granito brillan al amanecer y al atardecer, cambiando de color con cada hora. Escondidos en los confines del norte de la cordillera Wind River, los lagos del río Green son una joya oculta, remota y serena. Marcan el nacimiento del río Green, que eventualmente se unirá al río Colorado y ayudará a tallar el Gran Cañón mucho más al sur. Situados dentro del Bosque Nacional Bridger-Teton, los lagos se encuentran a una altitud de unos 8,000 pies y están rodeados de una naturaleza impactante. Dominando el lago del norte se encuentra Square Top Mountain, una de las cumbres más icónicas y reconocibles de la cordillera Wind River. Su silueta de cima plana domina el horizonte y se refleja perfectamente en las aguas tranquilas de abajo. Los lagos son de origen glaciar, formados por antiguos flujos de hielo que una vez tallaron el valle. Puede que los lagos del río Green no sean tan famosos como los Tetons o Yellowstone, pero ofrecen un tipo de experiencia diferente, más silenciosa y personal. En las praderas del noreste de Wyoming, una formación se eleva muy por encima del resto. Una columna solitaria de roca conocida como Devil's Tower, la Torre del Diablo. Con 867 pies de altura desde la base hasta la cima, es el núcleo erosionado de un antiguo volcán. Su superficie está marcada por grietas verticales y columnas a lo largo de millones de años. La roca circundante más blanda se desgastó, dejando atrás la torre que vemos hoy. Los geólogos estiman que Devil's Tower se formó hace unos 50 millones de años. Pero la tierra que la rodea alberga una memoria cultural mucho más larga. Para muchas tribus nativas americanas,
Este es un lugar sagrado. Una leyenda muy difundida habla de unos niños perseguidos por un oso gigante. Salvados cuando la roca bajo ellos se elevó hacia el cielo. Las garras del oso, se dice, dejaron los profundos surcos que aún vemos a lo largo de los flancos de la torre. En 1906, Devil's Tower se convirtió en el primer monumento nacional en la historia de los Estados Unidos. Establecido por el presidente Theodore Roosevelt. En los remotos confines del sur del Desierto Rojo de Wyoming, un grupo oculto de formaciones rocosas surge del paisaje árido: los Honeycomb Buttes. Esta región aislada, moldeada por la erosión, el tiempo y el viento, se siente como un rincón secreto de la Tierra. Sus suaves acantilados de arenisca multicolor están tallados en formas extrañas, con huecos y hoyos como si fueran coral, lo que les ha valido el nombre de panal, honeycomb. Estos cerros son restos de antiguos lechos de ríos y llanuras aluviales, formados hace más de 50 millones de años. Con el tiempo, la lluvia, las heladas y el viento implacable esculpieron la piedra en patrones intrincados, nichos, salientes y columnas erosionadas. No hay carreteras pavimentadas ni centros de visitantes, solo un aislamiento silencioso y un escenario dramático. Hacia el suroeste, el desierto esconde otro fenómeno inesperado: las dunas de arena de Kilpecker. Es uno de los sistemas de dunas activas más grandes de América del Norte, extendiéndose por más de 55 millas. Las olas doradas están en constante movimiento. Algunas se desplazan hasta 30 pies por año. Los fuertes vientos de Wyoming barren el paisaje, empujando los granos de arena hacia colinas ondulantes y crestas afiladas que cambian cada temporada. El área es el hogar de una población de caballos salvajes, descendientes de animales que alguna vez vagaron con los primeros exploradores y rancheros. En el borde de las dunas se alza el Boar's Tusk, el colmillo del jabalí, un remanente volcánico que surge sobre el mar de arena. Al igual que Devil's Tower, es el núcleo endurecido de un antiguo volcán. La última pieza restante de una estructura geológica que entró en erupción hace millones de años. Hecho de lamproita resistente a la erosión, el Boar's Tusk ha sobrevivido mientras la tierra circundante se desgastaba.
Su silueta oscura y escarpada contrasta con los tonos pálidos de las dunas de arena que se extienden a su alrededor. En el extremo suroeste de Wyoming se encuentra una meseta tranquila, con un secreto extraordinario. El Monumento Nacional Fossil Butte preserva uno de los depósitos de fósiles más ricos de la Tierra, una instantánea de la vida de hace 50 millones de años. En aquel entonces, este desierto de altura era el fondo de un vasto lago de agua dulce, repleto de fauna y vegetación exuberante. Durante millones de años, capas de sedimentos finos en el fondo del lago enterraron y preservaron sus restos con un detalle asombroso. Hoy, los lechos de caliza del monumento revelan una diversidad de vida increíble. Los fósiles de peces delicados muestran cada aleta y escama. Los insectos están capturados con sus alas intactas. El monumento abarca más de 8.000 acres, protegiendo tanto los lechos fósiles como el paisaje del desierto circundante. En el borde oriental de Yellowstone, donde las llanuras se encuentran con las montañas, se encuentra Cody, un pueblo construido sobre el espíritu de la frontera estadounidense. Fundado en 1896 por el legendario explorador y showman William Cody, fue concebido como una encarnación viva del lejano oeste. Apodado Buffalo Bill, Cody fue cazador, explorador del ejército y animador de fama mundial, cuyos espectáculos del Wild West llevaron el romance y el drama de la frontera a audiencias de América y Europa. Su visión para el pueblo era crear un lugar que combinara las comodidades modernas con la aventura del oeste. Uno de los sitios históricos más cautivadores de Cody es Old Trail Town, una colección de edificios fronterizos del siglo XIX. Aquí, los visitantes pueden caminar por pasarelas de madera frente a cabañas originales, salones y almacenes generales de la era de los vaqueros y forajidos. Entre ellos se encuentra la cabaña utilizada por los infames Butch Cassidy y el Sundance Kid, y la tumba del hombre de montaña Jeremiah Johnston. Muy al sur, unas cuantas cabañas de madera desgastadas están dispersas por el desierto. Sus techos se hunden y las ventanas desaparecieron hace mucho tiempo. Es todo lo que queda de Piedmont, un pueblo construido para abastecer las máquinas de vapor que transportaban hombres y mercancías a través de la frontera. Los 3 hornos de piedra que aún permanecen en pie hoy fueron construidos en 1869. Cada uno contenía alrededor de 30 cordones de madera y ardía durante días a una temperatura controlada. El resultado era un carbón vegetal ligero y de alta densidad energética, utilizado para alimentar locomotoras y fundiciones a lo largo de la creciente frontera. A finales de la década de 1860, este era el límite del progreso.
el Union Pacific Railroad atravesaba Wyoming, tendiendo vías hacia el oeste. Durante un tiempo, alrededor de 200 personas vivían aquí. Pero el progreso siguió avanzando. En 1901, el ferrocarril desvió su línea principal. Casi de la noche a la mañana, los trenes desaparecieron, y con ellos también la razón de existir del pueblo. Para la década de 1940, solo quedaban ruinas, paredes de troncos derrumbándose bajo la nieve. Al igual que Piedmont, la historia de Cheyenne también está estrechamente ligada al ferrocarril. Corría el año 1867. Los equipos de exploración del Union Pacific Railroad abrían un camino a través de las llanuras en dirección a las Rocky Mountains. Eligieron un sitio cerca de Crow Creek como campamento base. En cuestión de meses, surgió una ciudad de tiendas de campaña. Para el invierno ya tenía salones, hoteles y un nombre: Cheyenne, en honor al pueblo indígena que alguna vez recorrió estas altas llanuras. Cuando el primer tren llegó en noviembre de ese año, la población había pasado de unos pocos cientos a más de 4,000 habitantes. La llamaron la ciudad mágica de las llanuras. El dinero, las mercancías y las personas llegaban más rápido de lo que la ciudad podía construir calles. Con el tiempo, se convirtió en la capital de Wyoming y en la sede de una de las tradiciones más duraderas del oeste estadounidense: Cheyenne Frontier Days. Este evento atrae visitantes de todo el mundo por sus competiciones de rodeo y desfiles, preservando las tradiciones vaqueras de la región. Extendiéndose a lo largo del borde oriental del Parque Nacional de Yellowstone, las montañas Absaroka forman una de las cordilleras más salvajes de las Rocosas. Estos picos se elevan en crestas dramáticas y dentadas, muchos de ellos por encima de los 12,000 pies de altura. A diferencia de los núcleos de granito de muchas cordilleras de las montañas rocosas, las Absarokas son los restos de erupciones masivas que sacudieron la región en tiempos prehistóricos. El resultado es un paisaje de acantilados oscuros, agujas rotas y tierras baldías coloridas que contrastan con las praderas alpinas y los bosques de las tierras altas. Durante siglos, las montañas han sido un lugar de importancia para los pueblos nativos, incluida la nación Crow, cuyo nombre para sí mismos, Absarauga, dio nombre a la cordillera. Más tarde, tramperos y exploradores tempranos pasaron por estos accidentados corredores, encontrándolos a menudo tan implacables como hermosos. En lo alto de los acantilados y crestas, la vida se ha adaptado a los extremos. Entre los residentes más icónicos se encuentran los borregos cimarrones, maestros del equilibrio y la agilidad. Con sus enormes cuernos curvados y pasos firmes, navegan por rocas escarpadas,
donde pocos depredadores pueden seguirlos. Su supervivencia depende de estas alturas, donde pueden detectar el peligro a distancia y escapar en segundos. Desde los picos de las montañas Absaroka, el paisaje desciende suavemente hacia uno de los lugares salvajes menos conocidos de Wyoming, Sunlight Basin. Ubicado en la esquina noroeste del estado, este amplio valle se despliega bajo acantilados escarpados, moldeado por el serpenteante Clark's Fork. Los valles anchos y suaves de la cuenca dan una sensación de amplitud poco común en el terreno más accidentado de los alrededores. Ríos y arroyos atraviesan el paisaje, reflejando la luz del sol en sus aguas cristalinas. Accesible solo por caminos rurales sin pavimentar, Sunlight Basin permanece remoto y en gran parte intacto por el desarrollo moderno. Ofrece a los visitantes una verdadera sensación de soledad y naturaleza virgen, donde la grandeza del interior de Wyoming puede experimentarse lejos de las multitudes. Al dejar los valles abiertos de Sunlight Basin, el viaje te lleva sobre una de las hazañas de ingeniería más notables del estado, el Sunlight Creek Bridge. Cruzando un profundo desfiladero, es el puente de carretera más alto del estado, elevándose casi 280 pies sobre el lecho del río. Completado a mediados de la década de 1980, sus robustos arcos de hormigón se integran con el paisaje circundante. Ubicado entre dos cadenas montañosas, el amplio y fértil Star Valley se extiende a lo largo de aproximadamente 40 millas. Se dice que su nombre proviene de los primeros colonos, quienes quedaron impresionados por los increíbles cielos nocturnos visibles en la zona. Star Valley ha sido durante mucho tiempo el hogar de comunidades agrícolas y ganaderas. El serpenteante río Salt, que lo atraviesa, proporciona una fuente de agua vital para la agricultura y la vida silvestre. El suelo del valle es un mosaico de pastos verdes, tierras de cultivo y prados ondulantes nutridos por el río. Arroyos cristalinos y pequeños humedales salpican el área, sustentando una vida vegetal diversa. Esta mezcla de tierras bajas fértiles y vistas montañosas crea un paisaje variado, único en el oeste de Wyoming. Ubicada cerca del centro de Star Valley, Afton es la ciudad más grande del valle. Fundada a finales del siglo XIX por colonos mormones, Afton mantiene una fuerte conexión con sus raíces pioneras. La ciudad es conocida por su ambiente acogedor, sus tiendas locales y los eventos culturales que reúnen tanto a residentes como a visitantes. Uno de los monumentos más famosos de Afton es el arco de astas de alce más grande del mundo, una estructura única construida íntegramente con astas de alce
recolectadas en los bosques nacionales cercanos. Wyoming es un recordatorio de lo frágil que es realmente todo. Las montañas, las llanuras, los bosques, parecen antiguos, inquebrantables. Pero toda esa estabilidad es una ilusión. Todo lo que conocemos, todo lo que nos rodea, descansa sobre una fina capa de roca que flota sobre océanos de fuego fundido. No hace falta mucho. Un cambio en las profundidades, una grieta, un susurro de presión liberado en el lugar equivocado. Y la corteza que mantiene unido nuestro mundo podría volver a abrirse, desatando el mismo tipo de furia que una vez convirtió Wyoming en un desierto estéril.